distinto, uno nuevo. Vamos a comenzar por el libro de los jueces. Ya, para que ustedes sepan, estoy muy contento de poder compartir con ustedes un libro maravilloso, un libro muy lindo, pero a la vez también un libro muy triste. Vamos a ir estudiándolo juez por juez. Ya, como el nombre lo dice, el libro de los jueces de Israel. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Vamos a pedir que su Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Y luego vamos a introducirnos en este precioso libro. ¿Ok? ¿Oramos? Padre bendito, eterno Dios, Señor maravilloso, Padre eterno, gracias te damos por este día, tu día, mi Señor, donde tu iglesia, tu pueblo, Señor, hoy día se reúne a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alzar nuestras voces ante ti, porque podemos levantar oración delante de ti, sabiendo y reconociendo de que tú eres amoroso y misericordioso, Señor, con esta generación incrédula, Señor. Padre, rogamos de que tu Espíritu el día de hoy, como lo es siempre, Señor, nos esté acompañando, direccionando, iluminando, Señor, dando este entendimiento que tanto necesitamos para que tu palabra pueda llegar hasta nuestros corazones, no solamente siendo entendida, sino que también para que la podamos aplicar en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, dirígenos, te rogamos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Bien, como les mencionaba, hoy día comenzamos un libro maravilloso, un libro precioso que tiene muchas características. Es un libro que nos enseña mucho, que podemos aplicar para nuestra vida, pero a su vez es un libro un tanto triste. Nos deja muchas enseñanzas, pero también nos va mostrando cómo también la dureza del corazón del hombre puede cambiar nuestra conducta delante de Dios, cómo puede cambiar nuestra posición también en cuanto al avance espiritual que hemos estado desarrollando, que puede ser un avance que dura años, y el retroceso que podamos llegar a experimentar por causa de nuestra dureza puede ser en cuestión de segundos, minutos, según las decisiones que podamos tomar. Dice la introducción de este libro que al principio, cuando Josué había fallecido, la nación de Israel entró a Canaán y comenzó a poseer la tierra. Comenzó a conquistar los lugares que el Señor les había dado a los israelitas. Y este libro específicamente nos va a contar la historia desde la muerte de Josué hasta el primer rey o hasta el último juez. El libro dice o habla de 13 jueces que tuvo Israel, 14 si consideramos también a Samuel. Samuel era un profeta y al mismo tiempo también era un juez. Algunos podrían decir, no, Samuel no era juez, Samuel solamente se encargó de profetizar, pero eso no es lo que dice la Escritura. 1 Samuel capítulo 7, verso 15 al 17 nos dice que Samuel juzgó a Israel durante los años que él estuvo entonces en la tierra. Bien, este relato que yo les mencionaba está entre la muerte de Josué y el primer rey, entonces, en un periodo donde Israel comienza a conquistar la tierra prometida, pero lamentablemente muriendo esa generación que el Señor había introducido, se levanta una nueva generación que no conocía al Señor y lamentablemente todo se comienza a complicar. Y ese es el constante, este círculo histórico de Israel que se repite una y otra vez. Un segundito para poder ir avanzando en el data. Bueno, ahí solamente como un dato, este libro está aproximadamente entre el año 1375 a 1050 y yo lo he denominado el reloj maldito de Israel, porque es este ciclo, esta vuelta que se comienza a dar una y otra vez, repitiéndose lamentablemente, algo que vamos a ver más adelante y yo también se los acabo de comentar de manera rápida. El autor
probable de este libro, no hay una claridad, no hay una certeza en cuanto a quién fue el que lo escribió, pero se estima que pudo haber sido el mismo Samuel, que recopilando la información, él lo introduce en este libro de los jueces para que nosotros podamos tener un contexto histórico de lo que ha ocurrido. Antes de avanzar, preguntar algo, recién lo estaba pensando. Conocemos más o menos la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, para no avanzar tan rápido, pero sí tener un panorama por lo menos vago de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Sí? Levante la mano. Ya, bien, entonces sabemos que en este periodo muere Josué, entra el pueblo de Israel conquistando junto a Josué para poder, adquirir la tierra que se le había prometido al Señor. El libro, lo más probable es que lo haya recopilado Samuel. Él lo escribió, 13 jueces, 14 si consideramos a Samuel, que no fueron reyes propiamente tal en Israel, pero fueron aquellos que daban también soluciones a los problemas que se levantaban en el pueblo de Israel. Es decir, si a una persona o vecinos tenían algún tipo de conflicto, ellos podían acudir según el orden que había establecido Moisés por consejo de su suegro Yetro. ¿Lo recuerdan? Camino en el desierto les dice, pone ancianos que puedan solucionar problemas de 10, de 40, ¿se acuerdan? Ya. Según esto, el juez entonces vendría siendo como la autoridad máxima de Israel, pero como les digo, no es un reinado propiamente tal, sino que un juez, como dice la palabra, para poder brindar solución a los problemas mayores, en los que los ancianos que gobernaban Israel no podrían prestar la ayuda necesaria. Ellos derivaban entonces a una autoridad mayor, llegando a la más alta de todas, que en este caso sería el juez que Dios había levantado en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan de algún juez ustedes? ¿Lo tienen por allí en sus mentes? Gedeón, muy bien. ¿Algún otro? Sansón. Solo que la historia, bueno, lo vamos a ver más adelante, en el libro tienen más capítulos. De hecho, hay algunos jueces que tienen solo un versículo. Y gobernó o juzgó tal, y juzgó tal, y luego se levantó tal. En 3 versículos te nombra a 3 jueces distintos. Sin embargo, Gedeón o Sansón, como ustedes mencionan, son los que más texto tienen en el libro de los jueces. Vamos conociendo, estamos resumiendo un poquito para que nos podamos hacer una idea de lo que es el libro. Hoy día entonces lo que vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3:6, son hartos capítulos, son 3 capítulos. Imagínense las predicaciones con 3 o 4 versículos, ¿cuánto duraban? Ahora con 3 capítulos. Pero hay tiempo, ¿a qué hora es la reunión de mujeres? Vamos a ver el contexto del libro. Esto lo va a estar entregando el mismo relato. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2:10, vamos a ver el contexto, el panorama general de cómo llegamos hasta el libro de los jueces. Luego, desde el capítulo 2:11 hasta el capítulo 3, verso 6, vamos a ver la introducción del libro. ¿Ya? Estamos conociéndolo solamente hoy día. Y por último, ahí nosotros lo vamos a tratar de ir aplicando a nuestras propias vidas y llegar a una conclusión para que el Señor también pueda cerrar la idea en nuestros corazones, lo selle en nuestra propia vida y podamos vivirlo de acuerdo a lo que Él está enseñando. Dice entonces en Jueces, capítulo 1, verso 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? No vamos a leer el pasaje completo, pero ahí ustedes por favor pueden ir chequeándolo en su Biblia mientras yo voy hablando. Ustedes lo pueden ir leyendo también. En el contexto que nosotros hablábamos recién, tenemos una frase clave que es: y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa frase o ese pasaje completo, el verso número 10, capítulo 2, verso 10, es clave. Esto es lo que genera el círculo o este reloj maldito para Israel.
Y si bien el texto que yo leí de acá de las Escrituras, en el capítulo 1, verso 1, nos dice que Josué había muerto, el resto del contexto nos va a decir algo un poquito diferente. De hecho, capítulo 1, verso 11 dice, y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes llamaban Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer tomará, la tomaré yo y le daré a Axa, mi hija, por mujer. Verso 13, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Por favor, ¿quién puede leer en Josué capítulo 15? Josué capítulo 15, pensando en lo que yo acabo de leer, recordando lo que yo acabo de leer recién. ¿15 cuánto? 15 hasta el 17. 15 al 17. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Dijo, le daré a mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Dice lo mismo, ¿no? Capítulo 1 de los jueces y capítulo 15 de Josué nos relata exactamente la misma historia. Entonces, en el contexto de Josué, Josué todavía estaba vivo. En el contexto de los jueces, Josué dice al principio había muerto. ¿Está mintiendo? ¿Hay una contradicción en la Biblia entonces? No, lo que pasa es que nos está dando la introducción y de hecho si ustedes avanzan un poquito más al capítulo 2, verso 8, ¿quién lo puede leer rápido, por favor? Pero murió Josué, hijo Ahí, de Nun. ¿qué dice? Pero murió Josué, hijo de Nun. Murió Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son dos Josué distintos? ¿O resucitó igual que Jesús y después volvió a morir? No, ¿cierto? Lo que pasa es que todo lo acontecido en el libro de los jueces es cuando Josué ya murió. Pero antes de poder contar lo que ha acontecido en el libro, debo señalar algunas historias previas. Eso es lo que está haciendo el escritor de los jueces. Capítulo 1, capítulo 2, nos va a decir acerca de las conquistas que Israel obtuvo con mano o a través o guiados por Josué. Cuando Josué muere, ya comienza entonces el relato concreto de lo que era esta historia triste, como les mencionaba yo, pero al mismo tiempo poderosa para el pueblo de Israel. Por lo tanto, no es una contradicción, eso era lo que les quería explicar, porque algunos toman estos pasajes y luego dicen, hay errores en la Biblia, hay contradicciones en la Biblia. No hay una contradicción porque la misma Biblia te está diciendo desde el capítulo 2, verso 10, que aquí murió Josué. En los primeros versículos nos va a decir que todo el libro, el macro del libro, más del 80%, no, el 99% del libro ocurrió después de la muerte de Josué. A eso se está refiriendo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Sí, ya me habían puesto nervioso. Bien, entonces, nosotros vemos desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el verso número 15 el territorio que ha sido conquistado por Judá y Simeón. Leíamos al principio, en los primeros versículos de este capítulo 1, que Judá o todo Israel primero pregunta al Señor. Y esto es bueno, lo hemos dicho en ocasiones anteriores. ¿Es bueno preguntarle al Señor? Sí. Es bueno preguntarle al Señor. Aquí, hasta este punto, ellos estaban actuando bien. Pero recuerda que todavía estaban bajo el liderazgo de Josué. Tenían eso en mente. Ahora, es un paréntesis solamente. No siempre Josué le ha preguntado todo al Señor. ¿Ya? Ahí en algunos momentos, no hablo de Josué, sino que estoy hablando del Josué bíblico, ese Josué que llegando a un pueblo de la tierra de Canaán, que se hizo pasar por extranjeros lejanos, trajeron panes mohosos y le dicen, nosotros venimos de muy lejos, cuando el pan estaba fresco, nosotros salimos a nuestra casa y míralo ahora, está lleno de moho, estamos muy lejos, no haga guerra contra nosotros. Gabaón.
Y Josué, sin preguntarle al Señor, hizo alianza con ellos y tuvo que defenderlos incluso. Sin embargo, creemos o entendemos que Josué aprendió la lección. Y llegando a Canaán, él pregunta al Señor y le dice, ¿quién ha de ir a pelear primero? ¿Y qué dice el verso número 1? Judá suba y conquiste entonces la tierra que el Señor le ha prometido. Judá entra entonces a Canaán, a esta tierra maravillosa, y le dice a Simeón, su hermano. Hablando de hermano, no estamos hablando del individuo, estamos hablando de toda la casa de Simeón, toda esta tribu de Simeón. Guerreros valientes, donde Judá le preguntaron, Israel pregunta, ¿quién va primero? Que vaya Judá. Y Judá le dice a su hermano. Hay dos cosas importantes que destacar. La primera es que Judá le dice a Simeón que lo acompañe porque en el territorio donde Judá había de dominar o había de establecerse, Simeón iba a estar justo al medio. Lo iba a rodear, Judá lo iba a rodear y Simeón iba a estar como en un círculo al medio del territorio de Judá. Por lo tanto, era lógico que pudiese pedir ayuda a su hermano, a esta tribu, para que conquistaran toda la zona, ya que en el centro de ella, iban a estar también los de la tribu de Simeón. Eso es lo primero. Lo segundo es una pregunta que aparece allí y yo se las quiero compartir. ¿Es malo pedir ayuda en las tareas asignadas? No. Lean por favor el capítulo 4, versos del 7 al 9 de aquí del libro de los Jueces. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, 4, 7 al 9. Jueces 4, del 7 al 9. El que lo tiene, lo lee fuerte, por favor. ¿Sí? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Muchas gracias. ¿Qué ocurre acá? ¿Quién está hablando acá? Dice ahí, arribita, ¿Débora con qué? Con Barak. ¿Y qué es lo que dice Barak? Débora primero le dice, irás donde el rey, lo conquistará, el Señor lo entregará en tu mano. Y Barak, muy valiente, le dice, ¿qué cosa? Si tú vas, yo voy. Si tú no fueres conmigo, yo no voy. Le está pidiendo ayuda, ¿no? Lo mismo que hizo Judá con su hermano Simeón, ¿cierto? ¿Pero qué le responde Débora? Voy contigo, pero la gloria no es tuya. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué a Débora, cuando le piden ayuda, ella le dice, ok, iré, pero la gloria el Señor no te la va a entregar a ti, sino que va a ser a una mujer? ¿Y por qué cuando Judá le pide ayuda a Simeón, el Señor no dice absolutamente nada? De hecho, el texto nos dice claramente que toda la conquista que estas dos tribus desarrollaron fue completa. ¿Por qué reprende a Barak? Si ustedes leen el contexto, Barak había sido llamado por el Señor mucho antes. Previo a esta conversación con Débora, de hecho Débora cuando estaba juzgando debajo del árbol, mandó a llamar a Barak y le dijo, bueno, estoy parafraseando, no fue así ya. Bueno, y el Señor ya no te había mandado, el Señor no te había dicho algo, el Señor no te había enviado contra estos enemigos. Y ahí Barak le dice, pero si tú fueres conmigo, yo voy a ir. Eso está en el 6. Está un poquito antes. Lo que pasa es el corazón, la distinción del corazón que hay entre uno y otro. Judá no dudó en la orden que el Señor le había dado. Ve y conquista la tierra que yo te voy a entregar. Judá dijo, amén Señor, aquí están mis armas, yo voy. ¿Quién me acompaña? Simeón, ¿irá conmigo? Simeón dice, yo voy. Sin embargo, Barak había sido llamado por el Señor y le había dicho, ve contra tales, y él no quiso ir. Débora lo tuvo que llamar y decir, ¿vas a ir o no vas a ir? Sí, yo voy, pero contigo. Es el temor que mostró Barak en distinción a Judá. Es el corazón que tenía Barak en comparación con el corazón que mostró Judá.
en una respuesta favorable a Dios, en una respuesta en obediencia al mandato divino. Cuando nosotros tenemos un deber que hacer, ¿cómo actuamos? Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, ¿quién me acompaña? O no, yo estoy de atrás nomás y alguien va, yo lo ayudo. ¿Cómo actuamos? Porque no queremos ser responsables. Esa es la realidad de nuestro corazón. No queremos ser la cabeza, no queremos ser los que están visibles adelante, sino que queremos ir de atrás. ¿Para qué? Para que la responsabilidad se la lleve el otro. Si algo bueno pasa, amén, yo ayudé. Si algo malo pasa, viste. Es distinto. No es de la misma manera en que nosotros recibimos la ordenanza o el mandato que Dios nos ha entregado. Si vamos al Señor, primero preguntando cuál es la voluntad del Señor y segundo obedezcamos rápidamente, con valentía, sin temor. Allí está la distinción. No es malo pedir ayuda, sino cómo yo recibo la ordenanza que Dios me ha entregado. En segundo lugar, desde el verso 16, todavía estamos en el capítulo 1, desde el verso 16 hasta el 36, nosotros vamos a ver territorios que han sido conquistados, pero a medias. Ese es el problema. Aquí tenemos un listado. Dice allí que la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, la tribu de Zabulón, la tribu de Asés, la tribu de Neftalí y la tribu de Dan no conquistaron la tierra por completo, sino que dejaron allí a los pueblos que allí habitaban. Y cuando estas tribus, estas que están allí, se fortalecían, hacían tributarios a los pueblos que habitaban en Canaán, a los pueblos, digamos, paganos. Una pregunta acá, mis queridos. ¿Dios les dijo que hicieran tributarios a esos pueblos? No. ¿No? Dijo que ¿Qué tenían le que dijo? eliminar todo. Sáquenlos de ahí. Limpien ese lugar. Sin embargo, ellos dijeron, oye, ¿no es mejor idea que ellos nos paguen tributo? Saquemos provecho de esto, ¿no? Sí. Bueno, algunos dirán, estaban viendo la ganancia. Iban a tener con ellos a lo mejor camadas de animales que le pudiesen entregar oro, plata. Vamos a hacer negocio con ellos. Pero no fue lo que el Señor dijo. De hecho, incluso el corazón de ellos podría haber dicho, ¿cómo vamos a matarlos a todos ellos? Y ahí hay un gran problema, porque ellos se estaban considerando más buenos que Dios. Estaban considerando más misericordiosos que Dios. ¿Cómo los vamos a exterminar por completo? Ahí hay mujeres, hay niños también. Mejor dejemos los que habiten arrinconaditos allá y que después cuando ya estemos más establecidos, estemos un poquito mejor, que nos paguen. Les cobramos. ¿Fue lo que Dios había dicho? No. Quiero que por favor alguien me ayude con Deuteronomio 7.1. ¿Qué dice Deuteronomio 7.1? Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Que salieran. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Obedecieron? No. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo respondemos al mandato que Dios nos ha entregado? Yo ahí pongo un ejemplo y digo, hay un ejemplo de Saúl. Saúl en 1 Samuel capítulo 15 tiene que ir a matar al rey de Amalek, el rey Amalek. Sin embargo, Saúl lo deja vivo. Y Samuel llega y le dice a Saúl, ¿acaso Dios no te ha ordenado que exterminaras a toda esta nación, a todo este pueblo? Y Saúl dice, no, es que dejé algunas cabritas para hacer sacrificios al Señor. Sacrificio al Señor. ¿Era lo que Dios había pedido? Y más aún, dejó al rey vivo. ¿Era lo que Dios había pedido?
Y ahí dice, la obediencia a medias es desobediencia. Si yo no obedezco a Dios, a lo que Él me ha ordenado, a lo que Él me ha dicho que debo hacer, entonces primero, ¿para qué pregunto? Si no me van a hacer caso, entonces ¿para qué me preguntan? Es tan importante el escuchar la voz de Dios cuando nosotros preguntamos algo como responder a la ordenanza que se nos ha entregado. Porque algunos dicen, Señor, ¿he de irme a este trabajo? ¿He de cambiarme de lugar? ¿He de estudiar tal o cual cosa? ¿He de cambiarme de domicilio? Y el Señor responde un sí, un no, pero yo igual hago lo que quiero. Entonces, ¿para qué pregunté? Entonces, ¿para qué estoy diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la mía. Y estoy obedeciendo a medias porque le estoy preguntando que eso es bueno, pero no estoy obedeciendo. ¿Comprendemos, cierto? ¿Lo aplicamos? Buen punto. Mis queridos, sigamos. Me da con decirle al Josué que lo cambie. Se me olvida que tengo tal. Bien. La desobediencia a Dios y la idolatría como una razón por la que Dios no ha expulsado también a estos pueblos. Si nosotros leemos desde el verso 22 del capítulo 1 todavía, dice, también la casa de Josué subió tras Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José expulsó en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad la cual llamó Luz. Y esta es su nombre hasta hoy. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó de Betel ni a los de su aldea, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ablam y sus aldeas. 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, lo hizo a los cananeos tributarios, mas no los arrojó. Tampoco Efraín los arrojó. El 30, tampoco Zabulón los arrojó. El 31, tampoco Aser los arrojó. 32, y moró Aser entre los cananeos. Nosotros vamos leyendo el capítulo 1 en esta etapa y nosotros vamos como, y tú tampoco, y tampoco obedeciste. Yo les decía al principio, es un libro triste, porque nos va mostrando la desobediencia del ser humano. Y esa desobediencia fue la que llevó a que Dios también dejara a esos pueblos y prevaleciera contra Israel. No después, sino que en el mismo instante. Ellos no lo pudieron echar porque Dios no permitió que los echaran. Si nosotros leemos Éxodo, capítulo 34, Levítico 26, Deuteronomio 7, que lo acabamos de leer, Dios había advertido cuál sería la consecuencia para Israel por no echar a estos pueblos, por no haber hecho la voluntad de Dios con estos pueblos. ¿Cuál sería esta consecuencia? ¿Ah? Estos pueblos se iban a levantar posteriormente contra Israel. Ellos que estaban allí y que estaban pagando tributos y que se sometían a la autoridad de Israel por un tiempo, la historia del libro de los jueces nos va a decir después que justamente los mismos pueblos se levantaban contra los israelitas. Y cuando los israelitas estaban sembrando sus tierras y estaban produciendo frutos, estos pueblos venían y les arrebataban todo. Estaban trabajando para servirlos a ellos. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene obedecer y escuchar la voz de Dios? Y con esto no estoy diciendo, el Señor nos va a castigar a todos ustedes pecadores. Hermano, estoy diciendo que cuando nosotros leímos la carta a los Gálatas, Pablo nos dijo, el Señor no puede ser burlado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Los que vinieron a los Gálatas. ¿Están conmigo?
¿Sí? Porque todo lo que el hombre sembrare, no sabía que sabía. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Y si ellos han sembrado desobediencia y han desobedecido claramente a la voz de su Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la cosecha? La retribución de sus actos. Esos pueblos no deberían haber estado allí. Por lo tanto, si esos pueblos hoy día se levantaron contra ellos, es porque estos israelitas desobedecieron. Ahora en el capítulo 2, como nosotros lo acabamos de leer anteriormente, nos habla acerca de la muerte de Josué. Capítulo 2, verso del 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron a Josué, no sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Mis queridos, Josué cometió un gran error. Luego de su muerte, antes de su muerte, él no había preparado a alguien que sea sucesor de él. No había nadie que fuese un líder para Israel, para seguir conquistando. De hecho, ellos entraron a la tierra y Josué los despidió a todos ellos y les dijo: vayan y conquisten la tierra que el Señor les dio, tómenla por posesión, y los dejó seguir, y cada uno se fue a su parte, a su herencia. Pero después de que Josué muere y toda la generación muere, se levanta una generación que, adivinen qué, como dice el texto, No conoció. no conoció al Señor ni las obras que el Señor había hecho por ellos tiempo atrás. 40 años en el desierto, donde una columna, una nube sobre Israel los ayudaba del calor abrasador. Y por la noche una columna de fuego que les ayudaba con el frío del desierto. Y ellos no conocían las obras que el Señor había hecho. El maná que caía de lunes a viernes o de domingo a viernes todos los días. Y el sábado, desde el viernes para el sábado, caía doble porción para que Israel tuviese el alimento necesario. Las codornices, el agua que el Señor les había dado. Nada de esto esta generación conocía. Mis queridos, ¿quién es responsable de ello? ¿Quién es responsable que la generación que viene conozca las maravillas del Señor? A veces nos gozamos y decimos: yo agradezco al Señor por lo que ha hecho en mi vida. Agradezco al Señor por la provisión que ha dado a mi hogar. Agradezco al Señor por el cuidado que ha tenido también de mi corazón. Agradezco al Señor. Pero nuestros hijos, ¿saben realmente lo que Dios está haciendo en nuestras casas? ¿Nuestros hijos conocen al Dios que servimos? A veces los traemos, no a veces, los domingos vienen nuestros chicos. Están en su clase y nosotros decimos: hemos cumplido. Pero el resto de la semana, nosotros somos los responsables de que la generación que viene después de nosotros conozca al Señor. Los que estamos criando tenemos una responsabilidad grande, pero los que ya han criado continúan en esta labor, predicando el Evangelio. Salir de la iglesia, salir de la comodidad de estas cuatro paredes. Y que el mundo conozca que Cristo ha hecho una obra en nosotros. Que el mundo sepa que Dios todavía está vivo. Y está obrando igual como actuó en los tiempos de Moisés. Pero se levantan generaciones. Y los más viejitos siempre dicen: oye, esta generación es peor que la mía. Yo creo que esa es la muestra cuando nosotros nos estamos haciendo viejos. Porque yo ya lo digo. Digo: oye, estos cabros. Y después veo el carnet. Nos pasa. Y decimos: la generación que viene. Pero hermanos, somos nosotros los que no hemos hablado del Señor para esta generación que viene. Y se levantan hombres y mujeres peores. Y esto no va a mejorar. Lamentablemente no va a mejorar.
Y menos aún si la palabra de Dios no está siendo compartida. Nosotros no hemos tomado la responsabilidad que Dios nos ha dado de ir y anunciar las buenas nuevas. Y a veces decimos, oye, Josué, que fue tonto, ¿cómo no preparó un líder? Y nos pasa a todos. Nuestros hijos los estamos preparando, a nuestros vecinos los preparamos para estas futuras generaciones. A veces vemos a los niños que están allá afuera corriendo y no les hablamos. ¡Ay, que los papás vean! Pero después, cuando está mal, nosotros decimos, ¡uy, que está mala la población! ¿Nos damos cuenta de lo que no estamos haciendo? Avancé, antes que lloremos todo. Estamos todavía en el contexto. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Mis queridos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice ahí que el pueblo lloró en el verso 2:5. El pueblo lloró cuando el ángel del Señor le reprendió y le dijo, ustedes no hicieron lo que Dios le había ordenado que debían hacer. Y pusieron como nombre a ese lugar, ahí en el verso 2:5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín, que ese nombre significa, a lo mejor su Biblia tiene un comentario bajito que dice los que lloran. Pero a lo mejor una mejor traducción para ese Boaquín es los llorones. Incluso hasta con sarcasmo. Pusieron el lugar de los llorones donde les dijeron, ustedes no han hecho lo que correspondía. Ustedes desobedecieron a Dios. Ustedes están recibiendo la retribución de los malos actos cometidos. Y el pueblo lloró. ¿Cuántas veces hemos llorado, mis queridos? ¿Sabes cuál es el problema? Que de aquí en adelante el texto nos cuenta de la muerte de Josué, nos muestra de estas malas conquistas o conquistas a medias, y después nos dice, y se levantó esta generación que no conocía al Señor y pecó. Y esto el Señor levantaba a otras naciones que lo subyugaron, y el pueblo se arrepentía, y oraban, y Dios le levantaba un juez, pero moría el juez, y el pueblo otra vez volvía a hacer las cosas mal. Y ahí empezaba el círculo. Entonces nos dice que este llanto que se manifiesta acá en el capítulo 2, verso 5, no era un llanto por arrepentimiento. El llanto era por las consecuencias. Y ahí hay algo importante, porque nosotros muchas veces lloramos más por las consecuencias de nuestro pecado que por nuestro pecado realmente. Ah, mis hijos son rebeldes. Y lloramos porque nuestros hijos son rebeldes. Pero nunca lloramos porque no instruimos a nuestros hijos delante del Señor. Porque no orábamos por nuestros hijos delante del Señor. Porque no preparamos el corazón de los niños para la gloria del Señor. Pero estamos llorando porque ahora son rebeldes. ¿Entendemos un poquito de lo que está pasando aquí? No es un llanto de arrepentimiento, es por la razón o por la consecuencia del pecado que provoca el llanto en el pueblo de Israel. Ellos siguieron la idolatría. Ellos se reunieron con pueblos que no glorificaban el nombre de Dios, que sacrificaban personas para sus dioses. Ellos comenzaron a hacer alianza con pueblos que estaban malditos, hermano. Si nosotros echamos un poquito atrás nuestra Biblia, vamos a llegar a Génesis 6, 7, 8, 9, que es el relato del arca de Noé. Noé entró en el arca con sus 3 hijos, ¿se acuerdan? Que eran Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Sem es de donde descienden los semitas o los judíos. Cam es de donde descienden todos estos pueblos cananeos. Es decir, la maldición que arrastran desde Noé, los hijos de Cam, ellos se están haciendo partícipes, los de la descendencia de Sem, se están haciendo partícipes de la maldición de Cam. En un pueblo donde el Señor les dijo, no heredarán con ustedes, quítenlos de allí.
nosotros, hoy día, haciendo alianzas con los inconversos. Se hablaba antiguamente el yugo desigual, ¿se acuerdan? Y se nos olvida. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Es posible agradar a Dios y a este mundo al mismo tiempo? ¿O amar a Dios y las cosas de este mundo al mismo tiempo? Y hacemos alianza con quienes Dios nos ha dicho, no harás alianza con ellos. No establecerás alianza, relación directa con ellos. Y nos casamos en yugo desigual. Y trabajamos y hacemos negocio con yugo desigual. Y eso se va a ver reflejado, mi querido. En medio del negocio, el otro va a decir, te va a dar un impuesto. ¿O no? Y tú ahí vas a estar, son tantos. En el matrimonio, un fin de semana, la iglesia planificando una vigilia, planificando un retiro espiritual. Y el otro, vámonos a la playa. ¿O no? Esas son las consecuencias que nos van a apartar de la gloria de Dios, que nos van a apartar de la comunión con Dios, porque desobedecemos. Y eso va a arrastrar consecuencias también para nosotros. Luego entramos entonces desde el verso 11 en adelante hasta el capítulo 3, verso 6, a lo que es la introducción del libro. Pasamos el contexto. ¿El contexto cuál era? Josué entró a la tierra prometida, pasó el Jordán, conquistó Jericó, consultaron al Señor, ganaron todos estos territorios para Judá, Simeón. Otras tribus también la ganaron para ellos mismos, pero hubieron otras que no lo hicieron. Y tuvieron todavía esta alianza con los pueblos gentiles o paganos y comenzaron después en el tiempo a cosechar las consecuencias de su pecado. Pero ahora ya entonces el autor del libro comienza a darnos la introducción. En el capítulo 2, verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que le habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de los robadores que despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces. Esta es la introducción, por eso lo catalogamos así. Levantó jueces que librasen de mano de los que lo despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, y tampoco yo volveré más a arrojarle delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas
a Israel, y se procuraría y no seguiría el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Mis queridos, ahí están los pasajes en Deuteronomio, chiquitito, pero no importa, están los pasajes, Éxodo, capítulo 34, Levítico, capítulo 26, Deuteronomio, capítulo 7, y hay otros más, pero aquí en forma resumida es vez tras vez, libro tras libro, Dios hablando a su pueblo, Dios instruyendo a su pueblo de lo que debía suceder. Sin embargo, Israel no escucha y entramos en este periodo que yo les mencionaba del reloj maldito. Muere el juez, Israel cae en pecado, Dios los entrega a los cananeos, Israel se arrepiente y claman a Dios, Dios les entrega a un juez y les da reposo posteriormente en la tierra. ¿Para qué? Para que muriendo el juez nuevamente, esto vuelva a pasar. Hermano, 14 si consideramos a Samuel, pero por lo menos 13 veces ocurre lo mismo. Y algunos dicen son porfiados los israelitas. Sabemos la respuesta. ¿Y usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Le queda el poncho? Entramos en un ciclo constante, obedecemos a Dios, nos ponemos la Biblia, leemos la Biblia, estamos orando, vamos a la iglesia. Y un mes que no nos acordamos absolutamente de nada. Y volvemos a las viejas prácticas. En la terapia nosotros hablamos de recaída. Los chicos se limpian, dejan de consumir, empiezan a engordar un poquito, se ven más lindos y después ¿qué pasa? Recaen. Y vuelven nuevamente a la calle y vuelven nuevamente al consumo intenso, dejan de comer, se deterioran físicamente, mentalmente. ¿Y qué quieren después cuando se ven afligidos? Señor, ayúdame. A mí me encanta compararlo porque nosotros en el sentido de la adicción lo podemos ver muy claro. Pero eso aplícalo a tu pecado. Claro, en la adicción se ve un deterioro físico. A veces el pecado solo muestra el deterioro espiritual. Y físicamente no se ve en algunas ocasiones. Tu pecado solamente contamina tu corazón, contamina tu espíritu. Pero aseméjalo, aplícalo a tu vida. ¿Cuántas veces hay esas recaídas en tu vida? Donde te limpias, donde dejas de ver pornografía, donde dejas de hablar de la forma en la que hablas, de visitar lugares que no debieses visitar, que comienzas a congregarte, empiezas a limpiar tu corazón y después, ¿qué ocurre? Volvemos en este ciclo. Algo supuestamente pasa, algunos le echan la culpa a los demás, otros dicen no, solo me desanimé y volvemos nuevamente a lo mismo y recaemos otra vez a lo mismo. Mi querido, el ejemplo de Israel es también para nosotros en nuestros días. Y no solamente de una generación a otra, en mi generación, en mi propia vida, en mi propio corazón. Nos levantamos, nos limpiamos, luego tropezamos y en vez de levantarnos nuevamente por la misericordia de Dios en oración, seguimos en el mismo lugar, seguimos ensuciándonos, revolcándonos y en algún momento decimos nuevamente, Señor, límpiame, y otra vez nos levantamos. Y ¿saben lo maravilloso? Es que Dios tiene misericordia. La razón por la que un juez se levanta es porque Dios es movido a misericordia cuando su pueblo clama. Esa era la razón por la que el Señor les daba una y otra oportunidad y les daba otro juez y les daba otro juez. Porque la misericordia de Dios es con nosotros y eso no se quita. Eso debiese animarnos, debiese motivarnos a que si tropezamos tenemos a un Dios misericordioso que es capaz de levantarnos raudamente. No es necesario seguir en el pecado. No es necesario seguir revolcándonos. Podemos pedir perdón en el acto. Señor, me he equivocado, perdóname, ayúdame a no continuar. Pero a veces pensamos que pecamos
Y claro, ofendemos a Dios y después nos avergüenza ir donde Dios. Y la vergüenza muchas veces nos lleva a seguir en el pecado. Ya fallé, no importa. Y ahí hay un problema porque no hemos entendido entonces lo que es la gracia. El Señor nos ha entregado gracia, hermano, por su misericordia. Ese regalo que no merecíamos para ser perdonados cada vez que pecamos, para no perseverar en ese pecado, para no continuar en ese pecado, para ser libertos realmente del pecado que nos agobia. Pero si no utilizamos la gracia, si no miramos la misericordia de Dios, entonces podemos llamarnos hijos de Dios, realmente. Sigamos. Estamos en la introducción, el reloj maldito de Israel, para luego ver en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 6, un listado de las naciones que no fueron expulsadas. Dentro de ellas hay una que ustedes a lo mejor conocen, Moab. De todas las que hay, 7 dice allí. Pero estaba Moab. Veo que no les hace ruido. ¿Saben de dónde es Moab? Moabita, ¿quién era Moabita? Ruth era moabita. ¿Y qué importancia tiene Ruth? Aparte de la historia, obviamente, del libro de Ruth, es que de allí desciende nuestro Señor Jesús. A pesar de todo esto, hermano, a pesar de todo el pecado, el Señor todavía está obrando. Dios es el Dios de la historia. Dios tiene el control de todo, por lo tanto, eso debiese motivar al pueblo que conoce a su Señor para confiar en Él, para esperar en Él. Dios es nuestro libertador, Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Estas naciones que aparecen allí, dice el texto, que tienen 2 propósitos. En el 2:20 dice que es para aprobar con ellas a Israel. Y el segundo dice que es para que estas generaciones conozcan la guerra. Es importante porque con la guerra nosotros valoramos, ¿qué es lo contrario de guerra? ¿Podemos valorar la paz si no conocemos la guerra? No, ¿cierto? Hay una guerra constante para el cristiano. Es una guerra espiritual. Imagínate cuando lleguemos a la presencia de Dios. Valoraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es eterna junto a nuestro Señor, conociendo la guerra que hemos experimentado en este lugar. ¿Quién de ustedes, estando delante de Dios, dirá, oh, me gustaba más como vivíamos antes? ¿Quién diría eso? ¿Tú? Ah, no. ¿Cierto que no? Es una forma de nosotros poder sentir el reposo que el Señor ha prometido también para los suyos. Pero les tengo también una noticia. Ese gozo, esa paz, el reposo que Dios entrega, también lo podemos comenzar a experimentar aquí. Mis queridos, el hombre, el ser humano, ha nacido muerto en sus delitos y pecados, arrastrando en sus pies cadenas pesadas de pecado. Y el Señor ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el que se arrepiente de estos pecados y llore por sus pecados realmente, y no por las consecuencias de sus pecados, sino que por el pecado propiamente tal, en arrepentimiento delante de Dios, reconociendo a Cristo como el Señor de nuestras vidas, pueda experimentar la paz, el gozo que solamente provienen del Señor. Salmo 4:8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién es solo el que entrega la paz? Dios. Por su misericordia. Y reconocer que solamente Jehová liberta. Dice Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, ¿me librará quién? ¿De algunas? De todas ellas me librará el Señor. Mis queridos, como conclusión, lamentablemente nosotros a veces también retrocedemos, pero ahí con mayúscula en grande, negrita, no caemos de la gracia, sino que retrocedemos de esa gracia.
La diferencia, ¿dónde está? En que el verdadero creyente no ha perdido su salvación, pero sí ha hecho un retroceso en su vida espiritual. Cuando pecando, no se arrepiente rápidamente y continúa en ese pecado por un largo periodo de tiempo. Retrocede lo que ha limpiado, ensucia lo que ha limpiado, retrocede el camino que ha avanzado, pero no cae de su gracia, la gracia del Señor. Nosotros también hacemos alianza, lamentablemente, con inconversos. Y eso es algo que tenemos que tener sumo cuidado. Estamos en este mundo, compartimos con este mundo, pero no somos de este mundo. No nos conformamos a este mundo, sino que hacemos también, como el Señor lo ha ordenado, una distinción en con quién trabajamos y nos aliamos. Pregunta en estos puntos que hemos dado como conclusión: ¿qué legado estamos dejando nosotros en el Evangelio a la siguiente generación? ¿Qué estoy haciendo yo para obedecer el mandato que Cristo ha dado a su iglesia de ir y predicar el Evangelio en todas las naciones? Una pregunta para que se la respondan ustedes en sus propios corazones. Cuarto punto dice: llora por tu propio pecado y no solamente por las consecuencias de este. Es necesario arrepentirnos de nuestra maldad, afligirnos por el pecado que hemos realizado, pero por las razones correctas, porque el pecado ofende a Dios y yo quiero glorificar a Dios en no ofenderle. Pero si estamos llorando solo por las consecuencias, lamentablemente podríamos decir que actuamos igual que Judas, el que se suicidó por haber entregado al Señor. Hay remordimiento en su corazón, en su mente, pero no hay arrepentimiento. Él no quería experimentar lo malo, solamente quería seguir experimentando las bondades del Señor y sabía que por su pecado no lo iba a hacer. Pregunta, otra pregunta más. ¿Cuál es tu propio reloj maldito? Israel tenía el suyo. Moría en la generación que había servido al Señor. Israel se iba en pos de los dioses paganos, en idolatría, en hechicerías, en blasfemia contra el Señor. Pero ahora aplícalo a tu propia vida. ¿Cuál es tu propio reloj? ¿Cuál es ese ciclo que lamentablemente no puedes romper? Penúltimo, veamos a Cristo a través de los jueces. ¿Sabe lo maravilloso del libro de los jueces? Yo creo que es lo mejor de todo. En cada juez nosotros vamos viendo a Cristo. Cada uno de los que se arrepiente, Dios le entregaba un medio para poder ser libertado de la aflicción que tenía. Cada juez era un tipo de Cristo, pero obviamente un tipo limitado. Los jueces eran limitados en comparación a nuestro Señor. No libraban completamente al pueblo. Era por un periodo de tiempo solamente. Pero en nuestro Señor nosotros realmente hemos sido libertados si hemos acudido a Cristo con arrepentimiento genuino. Si hemos clamado a Dios con sinceridad en nuestro corazón. El Señor ha entregado a Cristo nuestro Señor para que sea el juez por nosotros, el abogado y el juez de nosotros, quien nos da libertad contra el pecado. Por lo tanto, el libro de los jueces también muestra uno por uno los tipos de Cristo. Y por último, no nos acostumbremos a la comodidad de este mundo. Solo en y con Dios podremos reposar eternamente y seguros. Este mundo muchas veces te ofrece comodidad, pero esta comodidad es temporal. El Señor dejó todas estas incomodidades para que recordemos un día que con Él estaremos eternamente en un gozo, en una tranquilidad, en una alegría, en una paz. Aquí no la vamos a encontrar. No vamos a poder experimentar. Así que por favor, tomemos atención a este precioso libro. Ya las tías me están diciendo apúrate. Así que vamos a dar terminado esta introducción al libro de los jueces. Que el Señor les bendiga, el Señor bendiga su palabra, su iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, Señor bendito, Dios eterno, misericordioso, gracias te damos por el poder de tu palabra,
por cómo ella nos instruye, cómo ella nos muestra, Señor, quién eres tú. Esa misericordia que tú has mostrado por los tuyos. Mi Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa verdad, a esa promesa de que tú eres con nosotros y por nosotros. Mi Señor, clamamos como tu pueblo porque reconocemos, al igual como vemos en las Escrituras, que el hombre es débil, que el ser humano, Señor, falla. Así también nosotros, en forma particular, fallamos delante de ti. Pero tú, mi Señor, has dado la gran misericordia, la gran bendición de tu Hijo Jesucristo, para que todos los que ante ti nos presentemos en oración por medio de Cristo, podamos encontrar el perdón de nuestros pecados, clamando delante de ti, mi Señor, para que por su sangre preciosa tú limpies nuestros corazones, nuestras conciencias, Señor. Padre, clamamos a ti para que esta verdad pueda ser aplicada también en nuestras vidas. Queremos reconocer a Cristo como nuestro Señor, pidiéndote el perdón por nuestros pecados. Límpianos hoy, Señor. Clamamos delante de ti, sabiendo de que tú respondes, sabiendo de que tú eres amoroso y misericordioso. Clamamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga.